Vamos a continuar con la temática que comenzamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de la guianza del Espíritu Santo. Amén. Mencionamos que la iglesia primitiva es una iglesia que en el libro de los Hechos está caminando, está hacia adelante, está avanzando, está logrando propósitos divinos, está logrando crecer, está logrando avanzar, pero es una iglesia que está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 16, versículo 13. La Biblia nos dice, hablando Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una de las funciones que el Espíritu Santo realiza a través del ministerio y obra que Él desempeña en la iglesia es precisamente guiar a los creyentes. Amén. Jesús dice, Él los guiará. ¿Por qué necesitamos un guía? ¿Por qué necesitamos alguien que vaya mostrándonos el camino? Me parece que Jesús se da cuenta que nosotros mismos o por nosotros mismos no logramos nosotros encontrar todas esas respuestas, no logramos dar esos pasos por nosotros mismos. Necesitamos a alguien que vaya delante de nosotros, alguien que nos vaya mostrando el camino. Yo mencionaba la semana pasada que el verbo guiar, según la Real Academia de la Lengua Española, la define como ir delante mostrando el camino, y en esta definición se añaden algunos sinónimos de palabras como dirigir, llevar, conducir, encaminar y orientar. Amén. El Espíritu Santo va delante de la iglesia, mostrando, guiando, dirigiendo, conduciendo, encaminando y también orientando a la iglesia, cumpliendo lo que Jesús dijo a aquellos seguidores. Amén. Él los guiará. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Amén. Él los guiará, dijo Jesús. Él los va a dirigir. Él va a ir delante de ustedes mostrando el camino que ustedes deben de tomar. Y es que el Espíritu Santo no solamente empodera a la iglesia, sino que también le señala el camino que debe seguir. Es el Espíritu Santo quien va mostrándonos qué dirección debemos nosotros tomar. Aleluya. Jesús dijo, Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Donde hay incertidumbre, lo dijimos la semana pasada, la voz del Espíritu Santo nos trae la claridad que necesitamos. Yo creo que todos en algún momento hemos estado ahí, en esa situación donde no sabemos lo que debemos de hacer. No sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué dirección darle a nuestras vidas, de qué manera avanzar o qué pasos dar para poder seguir adelante. Bueno, cuando de pronto hay incertidumbre, el ser sensibles a la voz del Espíritu Santo nos va a dar la claridad que usted y yo necesitamos. Amén. La guianza del Espíritu Santo de Dios está disponible para todos aquellos que son sensibles a la voz de Dios. Por eso mencionábamos también la semana pasada lo que se nos recalca en la Biblia: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla. Amén. Lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, porque algo nos está dirigiendo. Algo nos está guiando, algo está tomando ese papel, algo va delante de nosotros mostrándonos el camino. A veces son nuestras emociones, a veces son nuestros sentimientos, a veces es el entorno en el que nos desenvolvemos, ¿verdad? A veces son algunas relaciones de amistad, ¿verdad? Yo mencionaba que alguien dijo que muchas veces no escuchamos la voluntad de Dios porque siempre estamos escuchando la voluntad de nuestros mejores amigos, y no quiere decir que personas cercanas a nosotros no puedan darnos un buen consejo, pero quizás
si no estamos nosotros siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios, nos podemos dejar llevar por un camino equivocado. Los medios esotéricos también son algunas cosas que pueden estar tomando la vida de personas para dirigir sus vidas. Y aunque el camino parezca derecho, lo mencionamos según lo que nos dice el proverbio. Amén. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final, dice, son caminos de muerte. Y hay una palabra clave ahí, parecen. Y el parecer no quiere decir, no es lo mismo que sean. Amén. Hay cosas que parecen estar bien. Hay cosas que parecen favorables, hay cosas que parecen buenas oportunidades, pero solamente parecen. Y si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, eso que parece nos va a llevar a consecuencias negativas. Lo mencionamos la semana pasada, Dios nos ha dado un mapa. Y ese mapa es la Biblia. Pero también Dios nos ha dado un consejero, un compañero y una guía personal. Y ese se llama el Espíritu Santo de Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Usted necesita la guianza. Necesitamos la guianza como iglesia, pero también en nuestros hogares, como padres, en nuestro matrimonio, como hijos. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando hablamos de la guianza del Espíritu Santo de Dios, hay 4 verdades que nosotros tenemos que, aleluya, tener firmes en nuestro corazón. Tenemos que tenerlas muy presentes, porque podemos también caer en el error, aleluya, de pronto dejarnos llevar, aleluya, por otras cosas que no tienen nada que ver con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y yo comencé la semana pasada mencionando la primera verdad, y esta primera verdad es: no podemos ser guiados por aquello que no conocemos. Si queremos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos que cultivar una relación, una conexión y una comunión especial con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo, porque a medida que crezcamos en nuestra relación y conexión con el Espíritu de Dios, recibiremos también la guianza que nosotros necesitamos. Es en la comunión, es en la intimidad, es en esa conexión que nosotros podemos, aleluya, percibir, ser sensibles. Desarrollamos sensibilidad, aleluya, a la guianza del Espíritu de Dios. Mencionamos 3 cosas en este punto. La importancia de conocer al Espíritu Santo, porque nos va a ayudar a 3 cosas. En primer lugar, a reconocer su voz. A reconocer la voz del Espíritu Santo. Entre más tú estás en comunión con una persona, más sabes identificar a esa persona por sus gestos, por sus caminados, por sus formas, hay ciertas frases que lo identifican. La voz del Espíritu Santo de Dios va a ser mucho más fácil reconocerla si nosotros aprendemos aleluya, si nosotros cultivamos una relación personal con el Espíritu Santo de Dios. También nos va a ayudar a poder confiar en su dirección. Usted no se va a dejar llevar o no se va a dejar guiar por una persona que usted no conoce, en la que usted no puede confiar. Amén. Usted necesita desarrollar confianza en esa relación. Bueno, es precisamente en la comunión donde tú y yo podemos, aleluya, confiar plenamente en la dirección del Espíritu Santo. Y otra cosa que se va a facilitar es la obediencia a la voz del Espíritu Santo. Entre más tú conozcas al Espíritu de Dios, aleluya, más fácil tú vas a poder, aleluya, obedecerle. Y mencionábamos el caso de Samuel, cuando Dios le habló y él no supo cómo responder. ¿Por qué? Porque no conocía su voz. Amén. No había desarrollado una intimidad con Dios, una comunión con Dios. Fue a donde el sacerdote, y el sacerdote: yo no te hablé, yo no mencioné tu nombre. Y la segunda vez pasó lo mismo. Y cuando el sacerdote se dio cuenta de eso, la Biblia dice que le dijo: ¿sabes qué? A la otra que escuches que alguien te llama, no te levantes, no vengas para acá, solamente dile: habla Jehová,
Estoy listo para obedecer. ¿Cuántos están listos para obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios? Aplauda al Señor y dele la gloria al nombre del Señor. Aquel hombre dijo: habla Jehová. Ahora somos nosotros, iglesia, los que debemos decirle al Señor: habla Jehová, que tu iglesia escucha. La guía del Espíritu Santo no siempre muestra el camino completo, pero siempre con seguridad te va a señalar el siguiente paso. Necesitamos nosotros entonces ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que no es guiada por el Espíritu Santo de Dios, lo mencioné la semana pasada, es como un barco sin timón. Se va a mover, pero nunca va a llegar a ninguna parte. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tiene dirección. Simplemente se está moviendo porque el agua está así, ¿verdad? Pero no está llegando a ningún lado. Yo no quiero que nosotros como iglesia seamos como un barco sin timón. Quiero que como iglesia nosotros, que como familia nosotros, que usted en su casa, usted pueda alcanzar los propósitos y los planes de Dios, los planes que el Espíritu Santo está guiando para que usted pueda alcanzarlos. La segunda verdad que vamos a mencionar en esta noche es: nunca contradice la palabra de Dios. Amén. Si hablamos de guianza del Espíritu Santo, cuando estamos hablando de la guianza del Espíritu Santo, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque la guianza del Espíritu Santo de Dios no se va a dar en un entorno contrario a lo que a un impulso contrario, a un empuje contrario a lo que dice y señala la palabra del Señor. Tanto el Espíritu Santo como la palabra son vitales para vivir la vida cristiana dentro de un contexto saludable, de fe firme y de alcance de madurez. De ahí que es muy importante tener claro que el Espíritu y la palabra trabajan en perfecta armonía. Amén. Trabajan en perfecta, no son contrarios. No están, aleluya, no están trabajando, aleluya, el uno para un lado y el otro para el otro. No, la palabra y el Espíritu Santo de Dios trabajan en perfecta armonía. Y este punto, esta verdad es sumamente importante a la hora de identificar la guianza del Espíritu Santo de Dios. Si queremos seguridad de lo que Dios está hablando a nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios nunca va a contradecir lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Quién sabe qué le pique aquí? Ya estoy, ok, perfecto. Sí, el Espíritu Santo te va a guiar. Amén. El Espíritu Santo te va a dirigir, pero nunca lo va a hacer en un sentido contrario a lo que Dios ya ha dicho o dice en su palabra. Así que cuando hablamos nosotros de guianza del Espíritu Santo, estas dos verdades son importantes. No podemos ser guiados por aquello que no conocemos, pero también es importante entender, aleluya, que nunca la guianza del Espíritu Santo de Dios va a ser contraria a lo que nos muestra la palabra del Señor. Si usted va a primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, en la palabra a nosotros nos hace un llamado como creyentes a probar los espíritus. Amén. A poner a prueba los espíritus, porque no falta quien venga y dice: sentí de parte de Dios decirte esto. Amén. O Dios me impresionó en darte una palabra. Y hoy en día hay tantas personas movidas por las emociones, por los sentimientos o por cualquier otro tipo de cosas. Aleluya. Y nosotros tenemos que tener muy claro que lo que Dios dice a través del Espíritu nunca va a ser contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y la Biblia nos desafía precisamente a examinar, a probar los espíritus. En primera de Juan capítulo 4 versículo 1 nos dice: queridos hermanos, no crean
a cualquier espíritu, no porque se diga profeta, no porque se diga apóstol, no porque se diga que tiene todos los dones sabidos y por haber, o porque tenga ministerio, qué sé yo. Aleluya, usted y yo tenemos que tener en cuenta lo que dice la Biblia. No crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver, dice, si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Si queremos discernir la voz del Espíritu Santo a través, aleluya, de alguna palabra que se nos da, a través de una impresión, cualquier cosa, si nosotros queremos, aleluya, identificar si esa palabra viene de parte de Dios, necesitamos entender que la palabra es el estándar y el filtro indicado para hacerlo. Amén. La palabra de Dios es el filtro y es el estándar. Aleluya, a la hora de uno discernir lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Mire, por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico. Si alguien afirma, Dios me dijo que robe para poder ayudar a los pobres. Oiga, eso es puede ser noble, ¿no? Qué noble persona, un Robin Hood de nuestro tiempo, ¿no? Pero si alguien dice, Dios me dijo que robe para ayudar a los pobres, aunque parezca una intención buena, la verdad es que la acción contradice por completo los mandamientos bíblicos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento leemos que Dios le dijo al pueblo en Éxodo 20, no robarás. Amén. No robarás. Y Pablo, cuando escribe en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 28, leo en la Biblia de las Américas, dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. En la iglesia, amados hermanos, el Espíritu Santo no levanta Robin Hoods espirituales. Amén. A esos Robin Hood el Señor les dice, vayan y trabajen. Si realmente quieren ayudar a las personas, amén, vayan y trabajen. Dice, eso es lo que está diciendo Pablo. El que roba, no robe más. El principio que se nos da de no robarás en el Antiguo Testamento sigue en pie en el Nuevo Testamento. Amén. Por tanto, si esa persona que dice, Dios me dijo que robe para ayudar a los pobres, hermano, yo no sé quién le haya hablado, pero Dios no fue. Amén. Dios no habla de esa manera. ¿Por qué? Porque la guianza del Espíritu Santo no va a contradecir lo que dice la palabra. Le doy una anécdota, un ejemplo personal. Éramos pastores en la ciudad de Hueslaco y una persona se acercó a mí después de haber estado él en un tiempo de comunión con el Señor y Dios le dijo, tienes que dejar a tu esposa, tienes que abandonar a tu niña que tenía como 1 año y medio, yo creo, no recuerdo bien, pero era una niña pequeñita, su esposa estaba enferma y resulta que Dios le había dicho a él que tenía que abandonarlas. Él venía de Centroamérica y dijo, y quiero que vayas a Centroamérica y prediques. Amén. Y vayas y les prediques porque quiero hacer algo especial a través de ti. Y entonces le dije, ¿y por qué no se las lleva? Y me dijo, no, es que Dios, en obediencia a Dios, porque Dios me dijo que las dejara. Y le dije, mire, yo no sé quién le dijo a usted eso, pero lo que sí le aseguro es que ese no fue Dios. Ya después nos dimos cuenta cuál era el cuento. Amén. ¿Verdad? Porque detrás de los falsos profetas y de los falsos, aleluya, impresiones que no son de Dios, hermanos, siempre está oculto una mentira del diablo. El Espíritu Santo nunca te
te va a guiar contrario a lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el filtro que da equilibrio para poder identificar si lo que estamos recibiendo, si la voz que estamos escuchando. Mire, a veces luchamos con nuestras emociones, a veces luchamos con nuestros sentimientos y uno de pronto dice: no quiero ser yo, Señor, no quiero dejarme llevar por mis emociones, no quiero dejarme llevar por mis impulsos. Bueno, aleluya, vaya a la palabra, sosténgase en la palabra. La palabra le va a dar el equilibrio que usted necesita para poder identificar lo que el Espíritu Santo está diciendo a tu corazón. Dar un aplauso fuerte a nuestro Dios. Cada palabra escrita en la Biblia es confiable. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intuiciones pueden fallar, pero la palabra de Dios permanece firme y confiable como la norma para juzgar toda revelación. Y la palabra de Dios no ha perdido vigencia. Jesús lo dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Amén. La guianza del Espíritu Santo de Dios, aleluya, nunca va a contradecir lo que dice, aleluya, la Escritura. Él los guiará, dijo el Señor Jesús, a toda verdad. Amén. A toda justicia. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y es a través de la palabra de Dios. Es en armonía con la palabra del Señor. Nuestras emociones pueden engañarnos, pero lo que la palabra del Señor nos muestra siempre va a afirmar, aleluya, las verdades divinas en nuestro corazón. La guía del Espíritu Santo se verifica a la luz de las Escrituras, no a la sombra de nuestros deseos o pensamientos personales. Es a través de la palabra del Señor. La guía del Espíritu Santo está en franca, clara y directa oposición al estilo de vida del mundo. Mire lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces dice: no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Verso 17: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Cuando el Espíritu Santo te guía, nunca te va a empujar a conductas y acciones que no están alineadas a los principios y valores bíblicos. Amén. Nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es contrario a la naturaleza pecaminosa. Y es en la palabra donde nosotros encontramos con claridad, amado hermano, cuáles son las obras de la carne. Pablo sigue hablando de esto en Gálatas capítulo 5 en los siguientes versículos. Pero siempre la voz del Espíritu Santo de Dios va a guiar a los creyentes en perfecta armonía con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios denuncia alguna conducta, alguna acción, algún tipo de actitud que no está, aleluya, alineada al propósito y a la voluntad del Señor, el Espíritu Santo no te va a llevar por ese camino. ¿Sabe por qué? Porque su deseo siempre va a ser alejarnos del pecado, siempre va a ser alejarnos de las perspectivas y presiones del mundo para enfocarnos en un estilo de vida santo, justo, en una vida de paz y de alegría y de relación íntima con nuestro Padre Celestial. Entonces, no podemos ser guiados por aquello que no conocemos, pero también el Espíritu Santo nos guiará a hacer
algo, nunca nos va a guiar a hacer algo contrario o que contradiga lo que la palabra del Señor ya nos ha mostrado. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo es el autor de cada una de esas páginas. El Espíritu Santo es el autor. Él fue quien inspiró, amén, aquellos hombres para que escribieran lo que ahora nosotros tenemos en un libro que llamamos Biblia. La palabra del Señor, aleluya, fue inspirada, dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, de principio a fin, de pasta a pasta. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Y en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, Pedro es contundente acerca de este tema, porque él dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de ellos no habló, aleluya, de sus experiencias personales. No hablaron, aleluya, de lo que ellos traían en su mente o en su corazón. No tomaron, aleluya, lo que traían, lo habían acumulado en un morral. Aleluya, no. Ellos fueron inspirados. El Espíritu Santo, aleluya, se encargó de inspirar, de dictar, aleluya, la palabra de Dios para que hombres como Pedro, para que hombres como Juan, para que hombres como Pablo, para que hombres como cada uno de los profetas, aleluya, pudieran escribir lo que hoy usted y yo tenemos, aleluya, como la norma de fe y conducta, que es la palabra del Señor. Es inspirada por Dios. El Espíritu Santo se encargó de inspirar a estos hombres, aleluya, escribieron por medio del Espíritu Santo del Señor. Si lo que sientes no concuerda con lo que está escrito, entonces no es el Espíritu quien te está hablando. La guianza del Espíritu Santo, aleluya, solamente la podemos nosotros usted y yo la podemos practicar y experimentar en la medida en que nosotros conozcamos al Espíritu Santo. Pero también esta segunda verdad es que nunca va a contradecir lo que dice la Biblia. La Biblia no es solamente un libro, es el mapa que confirma el camino que sigues. Que el camino que sigues es el camino correcto. Amén. Es la palabra del Señor. Amén. Es el camino que nos muestra la palabra del Señor, y el Espíritu Santo va a tomar cada una de esas palabras para guiarnos por ese camino que nos va a conducir a poner en práctica la voluntad del Señor para nuestras vidas. Cada paso, aleluya, que el Espíritu Santo nos va mostrando, porque recuerde que el que guía va adelante, el que guía va mostrando, el que guía va dirigiendo. Bueno, cada paso guiado por el Espíritu Santo es un paso hacia la voluntad perfecta de Dios. Amén. La Biblia no es solamente un recurso, la Biblia es el fundamento. Amén. La Biblia es un fundamento para dar solidez a nuestra fe, para darle fortaleza, aleluya, a nuestra vida, para hacer firme nuestro corazón. Jesús, cuando habló de los dos fundamentos, aleluya, habló de dos hombres, uno que era sabio, otro que era insensato. Al insensato lo comparó con aquella persona que escucha la palabra, pero no la pone por obra, no la practica.
Y esta persona, al ser insensata, al no, aleluya, poner en práctica, mire que la excusa no es que no escuchó, los dos escucharon la palabra. La diferencia lo hizo, aleluya, el hecho de que uno decidió poner en práctica la palabra y el otro simplemente, aunque escuchó, aleluya, se negó a hacer lo que la palabra del Señor le indicaba que hiciera. Y entonces al insensato Jesús lo compara con un hombre que, queriendo edificar su casa, edificó su casa sobre la arena. Amén. Y cuando vinieron los vientos, los ríos y las tempestades, se llevaron a aquella casa. ¿Por qué? Porque no tenía un buen fundamento. Pero entonces Jesús dijo: el hombre sabio es aquel, lo voy a comparar con aquel que, habiendo escuchado la palabra, aleluya, la pone en práctica. No solamente es oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la palabra. Y el hacedor de la palabra, aleluya, es como aquel hombre que, queriendo edificar también una casa, lo primero que hizo antes de levantar paredes y diseñar su casa, la Biblia dice que aquel hombre empezó a excavar y excavar y excavar hasta que encontró un lugar sólido, una roca firme sobre la cual poder edificar su casa. Y aunque también vinieron los vientos, y aunque llegaron las tempestades y los ríos también aparecieron, la Biblia dice que esa casa se mantuvo firme porque estuvo fundada sobre la roca. El enemigo a veces nos se acerca a nosotros, hermanos, con impulsos, porque nos quiere sacar del camino correcto. Nos quiere llevar a navegar por caminos equivocados, por una dirección, aleluya, equivocada, porque Él no quiere que tú desarrolles y cumplas el plan y el propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Pero si tú has escuchado la palabra, el Espíritu Santo va a tomar la palabra, aleluya, para dirigir nuestras vidas, para guiar nuestro corazón, porque Él quiere llevarnos a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. La palabra no es solamente un recurso, es el fundamento para confirmar que lo que creemos que viene del Espíritu realmente proviene de Él. Mire lo que dice el Salmo 119. Pasen los músicos, por favor. Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Amén. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Jesús dijo: Él los guiará a toda verdad y a toda justicia, aleluya, Jesús estaba claro que el Espíritu Santo, aleluya, tomaría la palabra, amén, para mostrarnos el camino que necesitamos tomar, para mostrarnos la dirección que nosotros debemos darle a nuestra vida. La Biblia, aleluya, es una lámpara que guía nuestros pies y es una luz para nuestro camino. Póngase de pie conmigo, por favor. Es una luz para nuestro camino. Esto me hace pensar, hermanos, que necesitamos nosotros entender que no hay necesidad para caminar en oscuridad. No hay necesidad para caminar en oscuridad. Porque cuando uno transita por la vida, yo recuerdo que en una ocasión yo iba con mi pastor, o lo había acompañado a allá celebran reuniones regionales. Aquí nosotros solamente tenemos seccionales y tenemos el distrito, pero allá hay reuniones regionales, toda una región, ¿verdad?, de iglesias. Y hacen, en aquel tiempo eran 2 días, una noche y todo el día hasta en la tarde.
Y recuerdo que esa ocasión le había acompañado y él iba a predicar, creo que era más la primera noche. Y cuando veníamos de regreso, veníamos bajando una parte de la sierra. Y cuando veníamos de regreso, ya noche, después de haber cenado, veníamos de regreso, cuando de repente la camioneta se le apagaron las luces. Amén. Se le apagaron las luces. Imagínense, en la noche, bajando la sierra, yo tendría como unos 16, 17 años. Y cuando se nos apagan las luces, cuando se le apagan las luces a la camioneta, oiga, el pastor frenó, bajó la velocidad y trató de mantener la calma, pero en ese momento se acordó y dijo: en la guantera traigo una lámpara. Amén. Y oiga, yo que jalo la guantera y que agarro la lámpara y me dijo: salte y prende la luz. Y íbamos bajando así, mano, y agarré la lámpara y aventé la luz. Con un poquito de luz que nos mostraba la lámpara, pudimos bajar a un lugar seguro y entonces ver qué es lo que había sucedido. Usted no tiene por qué atravesar situaciones en su vida en la oscuridad. Usted no tiene por qué sentirse, aleluya, agobiar por la incertidumbre, la angustia. No tiene por qué estar presente en nuestro corazón porque no tenemos claridad de lo que tenemos que hacer. Yo quiero decirle que tenemos al Espíritu Santo de Dios como nuestro compañero. Jesús dijo: Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero también dijo: cuando venga el Consolador, el Espíritu de Dios, para estar con ustedes siempre. Siempre. No hay momento, no hay ocasión, no hay circunstancia, aleluya, en la que nosotros no podamos tener, aleluya, la guianza del Espíritu de Dios si nosotros la buscamos de corazón. Cuando el corazón duda, la palabra aclara. Cuando el alma busca dirección, el Espíritu Santo la confirma a través de las verdades que nos da la palabra del Señor. Dios habla a nuestros corazones y Dios está diciendo esta tarde: yo quiero guiar tu corazón, yo quiero dirigir tu vida. Que usted, quizás ahora mismo usted está pasando por un momento en el que usted necesita la guianza del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirle que Él está aquí. Usted se puede acercar para decirle: yo necesito que tú guíes mi corazón. En la Biblia encontramos a un hombre que era rey llamado Josafat. Cuando le dijeron: estamos en problemas, de todas partes vienen para aniquilarnos, para acabar con nosotros. Amén. En vez de esconderse, en vez de angustiarse, en vez de perder la razón, la Biblia dice que convocó al pueblo para orar. Y buscaron al Señor en el momento de mayor dificultad. ¿Y sabe qué les dice Josafat al Señor? Después de alabarlo, de engrandecerlo y de reconocer su grandeza, la Biblia dice que le dijo Josafat al Señor: nosotros no sabemos qué hacer, pero acudimos a ti. Y cuando tú no sabes qué hacer, hay alguien que siempre sabe lo que debemos de hacer.